etcétera, ¿no? Que permite justamente extender la proyección a más de 10 kilómetros, ¿no? Otro tema era que las salidas de este modelo, bueno, este modelo está hecho en Fortran, ¿no? No estaba, o sea, no permitía hacer gráficos directamente, uno tenía que exportar a Excel o exportarlo a un graficador tipo Surfer o ArcGIS para poder hacer la gráfica, etcétera, ¿no? Y no permitía utilizar archivos gráficos tampoco de entrada, ¿no? Uno tenía que hacer una tabla en texto de los datos. Imagínense si tengo una zona con bastante topografía compleja, pues dividirla en cuadrillas, ingresar la cota para cada cuadrilla, es muy trabajoso, ¿no? Estos dos modelos revolucionaron, ¿no? Y lo que permitió fue ingresar ya archivo de mapas en AutoCAD, archivo de mapas en GIS, ¿no? Etcétera. Entonces, es más, ahora ya estos modelos, aunque estos modelos están hechos en Fortran y también se pueden trabajar en Fortran, ¿no? Hay empresas que a estos modelos los han transformado para modelos interactivos en formato Windows. Entonces uno ya puede ver bien bonito los gráficos, puede trabajar con iconos, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que no se podía hacer con el ISS3, ¿no? Pero sin embargo, esta ha sido la evolución. Entonces, para poder entender estos modelos hay que ir desde aquí, hay que conocer todo este proceso, ¿no? Vamos a hablar entonces del modelo de SS3, ¿no? Fue desarrollado por la agencia americana de los Estados Unidos en los años 80, fíjense, más de 27 años, ¿no? O 37, ¿no? 37 años, imagínense. En esa época pues existía el Fortran como programa, pues lo último, ¿no? En programación, ¿no? Y como les decía, sirve para manejar fuentes complejas industriales, ¿no? Emisiones fugitivas, efectos de edificios, o sea, los edificios justamente generarán efecto cascada, ¿no? De la pluma. Se utiliza como un modelo regulador. Bueno, sí, hasta el año 2005, fue utilizado como modelo regulador. Después del año 2005 ya la EPA, ¿no? Dijo que el modelo regulador era de ERMOD para arriba, ¿no? Y bueno, no los culpo porque finalmente, pues como vuelvo a decir, esto es mucho más adecuado para está en formato Windows, ahora las empresas lo venden, ¿no? Esto se descarga libremente de internet, ¿eh? Estos 4 se descargan libremente de internet. Lo que te va a dar es el software, pero en Fortran, ¿no? Tú lo tienes que correr en línea de comandos, ¿no? Y tienes que conocer muy bien. En cambio, estos ya hay empresas que lo han pasado, como les digo, estos dos a formato Windows, entonces ya un poco que facilita el manejo, ¿no? En realidad el ISS3 tenía el problema de que la física atmosférica no es suficiente, es bastante pobre, ¿no? O sea, ya hemos visto de que hay muchos casos se calcula información, etcétera. Por ejemplo, la velocidad vertical del viento se calcula. En cambio, en el ERMOD y el ERMOD y el CalPAF ya se tiene que ingresar perfil vertical, es decir, sondeos atmosféricos, ¿no? Es decir, hay que soltar un globo, hay que medir la velocidad vertical, la temperatura, eso se tiene que ingresar. Por ende, cada modelo es más exigente en información. Muchos pensaban que no, es la misma información del ISS3. No, señores, es más información y más costo. O sea, no es que un modelo más avanzado te resuelve el problema de la información. Lo que te va a pedir siempre es más información. Lo que te va a mejorar es la precisión del cálculo. Te va a dar mejores resultados. Pero para eso requiere más información, pues, ¿no? Y por ende más costo. Y más gente a entrenar, etcétera, ¿no? La ventaja del ISS3 sobre el screen, sobre el método de screen antiguo, ¿no? el de los años 70, ¿no? Es que trabaja con varias fuentes. En cambio el screen solo trabajaba con una sola fuente. Acá te puede trabajar el efecto downwash, que es la caída del flujo por edificios, ¿no? Algo que el screen no veía mucho o muy poco, ¿no?
También trabaja igual que el screen, trabaja fuente de punto, volumen y área, pero aquí sí trabajaba con mucha información meteorológica, meteorología horaria, por ejemplo. Ahí se diferenciaba con el screen no te pedía meteorología, solo te decía, te voy a calcular la concentración, ¿no? Tú me dices cuál es la dirección, tienes que calcularlo en la dirección predominante, ¿no? No te pedía dirección del viento. Bueno. Puede calcularte promedio horarios anuales. El screen te calculaba el valor instantáneo, ¿no? Aquí te puede calcular el horario anual, es decir, te puede acumular los valores. También tiene un término de caimiento que permite que pueda convertir, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno a ozono. Eso sí tiene el ISS3, la concentración y deposición húmeda y seca, manejar fuente particular, es decir, tenía una buena precisión para materia particulada, ¿no? Entonces el ISS3 era pues hasta el año 2005 era digamos el modelo más aplicado a nivel mundial, ¿no? Ustedes pueden entrar a Google o a revistas especiales como Atmospheric Environment, ¿no? Y pueden buscar ahí mucha literatura, hay muchos casos de aplicación del ISS3 a actividades mineras, ¿no? Principalmente a emisiones por relaveras, a fundiciones, etc. Hay un montón de casos, ¿no? Que les puedan servir para su trabajo, ¿no? Y como les decía, el año 2005 ya la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, es decir, la EPA, dijo, ¿no? Bueno, hemos mejorado las ecuaciones, ahora trabajamos con meteorología mucho más compleja, entonces por lo tanto el ERMOD es el modelo que se va a utilizar de ahora en adelante para lo que es agencias regulares, pero en Estados Unidos. Nosotros a nivel nacional no hay ninguna regulación, ¿no? El Ministerio del Ambiente tampoco lo ha regulado y creo que tampoco ninguna agencia del Estado, es decir, ningún sector ha dicho qué modelo tienes que aplicar, simplemente señala que debes aplicar un modelo. Ahora, los modelos, vuelvo a decir, son de acuerdo a la complejidad de las operaciones, ¿no? En algunos casos puede aplicar screen y es válido. En otros casos aplica el ISS3 o en otros AERMOD o CalPAF, dependiendo de la complejidad y del impacto. Como vuelvo a decir, este modelo con el CalPAF que vamos a ver más adelante son modelos que pueden trabajar el transporte a largas distancias. Para modelo transporte a corta distancia, el screen, el ISS3 o incluso el ERMOD puede ser, pero eso tiene que, digamos, es parte del análisis, ¿no? Aquí no se trata de poner una cuestión, no, mira, tienes que usar esto y nada más, ¿no? Se tiene que analizar la complejidad del trabajo, ¿no? Entonces, como les decía, se mejoraron las ecuaciones de difusión atmosférica, ¿no? En el Estados Unidos ya reemplazó al ISS3, es decir, en Estados Unidos no se puede usar el ISS3 como modelo. Bueno, acá no hay nada al respecto, vuelvo a repetir. Como es el año 2005, todavía hay mucha discusión respecto a los resultados. He visto yo papers que comparan el ISS3 y el ERMOD y en algunos casos hay mucha diferencia, en otros poca, pero bueno, todavía se puede, digamos, está en etapa de trabajo, ¿no? Ya más de 10 años que se sigue y bueno, el CalPAF es un modelo, una versión mejorada, pero todavía hay muchas cosas que se mantienen del ERMOD con respecto al CalPAF, ¿no? Permite nuevamente vuelvo a decir, son modelos gaussianos, es decir, trabajan con la distribución de Gauss, ¿no? Trabajan con terrenos complejos, es decir, con terrenos, hay elevaciones por encima de la chimenea, con elevaciones por debajo de la chimenea, entonces pueden trabajar toda esa... Han incorporado muchas otras variables meteorológicas, como por ejemplo la longitud de Monin-Bokov, que es un valor que se utiliza para dispersión, velocidad de fricción, es decir, así como hay una velocidad en las tuberías, ¿no? También hay una velocidad de fricción en la superficie, que es el mu sub 0. Ha incorporado, por ejemplo, temas como albedo de superficie, es decir, el albedo es la capacidad de un cuerpo de reflejar el calor, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, tres cuerpos, ¿no? Tenemos arena, tenemos cemento
tenemos agua y tenemos pasto o césped, algunos absorben más calor que otros. Este, por ejemplo, absorbe muy bien el calor, ¿no? Esto absorbe mucho más lentamente, esto absorbe también poco lentamente, ¿no? Entonces, el albedo significa la capacidad que tienen los cuerpos de absorber el calor. Y no solamente eso, sino también liberar el calor, ¿no? Así como la arena y el cemento absorben el calor, también lo liberan rápidamente a la atmósfera, ¿no? Y por lo tanto, en muchas ciudades se da este fenómeno que se llama isla de calor, es decir, en algunas horas del día en vez de bajar la temperatura sube. ¿Por qué? Porque son los cuerpos, en este caso el concreto, el cemento, las edificaciones las que liberan calor y por lo tanto aportan más temperatura al ambiente, ¿no? Por eso le llaman isla de calor. Entonces todo eso se ha sido incorporado ya en los modelos tanto ERMOD como CalPAF, ¿no? Nuevamente solamente calcula concentraciones, ¿no? Trabaja información horaria, este sí te puede acumular información cada 6 horas, 8 horas. Es útil para evaluar, por ejemplo, ECAS horario para el óxido de nitrógeno o ECA anual, por ejemplo, el caso del PM10, ¿no? O plomo también, ¿no? Entonces, esto es posible usarlo con el ERMOD, ¿no? Y el CalPAF, si bien fue desarrollado una versión antigua en el año 90, recién a partir de los años 2005, 2010 ha empezado a trabajar como modelo regulador, ¿no? También el Canadá lo utiliza, ¿no? Pero hay mucha información de meteorología que es compleja, que no es producida en estas latitudes, ¿no? En Canadá y Estados Unidos, los aeropuertos, por ejemplo, están obligados a levantar información meteorológica de altura, se llama. Por ejemplo, perfil de vertical de vientos, velocidad, en la zona de la capa límite, le llaman, que es la capa es la zona donde no hay interferencia de la topografía con respecto a los vientos. Y así hay innumerables parámetros meteorológicos que no son posibles, que no son medibles, no se miden aquí, porque no se tiene el equipamiento, no se tiene la infraestructura y porque tampoco es obligatorio, mientras que en Estados Unidos, como le vuelvo a decir, en muchos aeropuertos, en casi todos los aeropuertos se hacen ese tipo de mediciones y esa información es utilizada por estos modelos, ¿no? Tiene para trabajar más fuentes, ¿no? Combina fuentes de área volumétricas, puntuales, ¿no? Ha mejorado la ecuación de Briggs, ¿no? Tiene una física avanzada, ¿no? Trabaja terrenos muy complejos, ¿no? Meteorología 3D completa, esa es la parte, yo diría, más costosa, ¿no? Tener meteorología 3D, pues, o sea, no solamente superficie, sino altura, como les digo, y por eso requiere bastante información. Acá trabaja con química, o sea, ya incorpora ecuaciones químicas, ¿no? Y acá, por ejemplo, tiene un tema, frecuencia de excedencia, es decir, yo puedo definir mi nivel de ECA y cuando hago la corrida para un año me puede sacar una gráfica de cuántas veces excedió el ECA, algo que está vigente con la última norma, ¿no? Por ejemplo, en dióxido de azufre creo que son 7 veces al año para el dióxido de azufre de 250, que ahora ha salido publicado por el MINAM. Entonces, con este análisis puedes modelar cuántas veces te vas a superar. Si tú superas más de 7 veces, pues hay un problema, ¿no? Entonces tienes que hacer un ajuste, ¿no? Eso es toda la parte teórica del curso. Hemos hablado prácticamente de 2 horas, ¿no? Y me gustaría hablarles en la media hora que quedan de la parte práctica. Pediría por favor que copien mi correo electrónico para los que requieran, me hagan llegar, me pidan a través del correo. Yo les puedo enviar los links para que ustedes descarguen el screen, el ISS3 y además un emulador
de DOS que le va a permitir trabajar en sus laptops o en sus computadoras. Porque si ustedes corren estos modelos Screen o ISS3 en las laptops actuales, no va a correr, porque son modelos realizados para programas de 16 bits o máximo 32, pero no para 64. Entonces requieren un emulador. Yo les puedo facilitar dónde descargar, ¿no? En el cual ustedes puedan aplicar la parte práctica que les voy a mostrar en la pantalla. Ustedes la pueden llevar a la práctica en sus computadoras, ¿no? Entonces, por favor, apunten el correo. Mi correo es ee.concepcion@yahoo.com, ¿no? Vamos a pasar rápidamente a la parte práctica, ¿no? Voy a mostrarles qué es lo que debemos tener y digamos los resultados de aplicar tanto el Screen como el ISS3. ¿Me dan un minuto, por favor? Voy a cargar. Listo. Entonces aquí el caso práctico consta de dos corridas, una corrida en Screen y una corrida en ISS3. La corrida en Screen, para aplicar algo relacionado al tema minero, lo he hecho para una fuente de área, es decir, una relavera, ¿no? Que está ubicada al borde de un río, ¿no? No hay cualquier semejanza con la realidad, es pura coincidencia, como dicen, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es hacer el ejercicio, ¿no? Visualizarlo, y como les digo, después les puedo facilitar los modelos por correo electrónico. Este es el ejercicio usando fuente de área. Es bien sencillo. El ejercicio se tiene un depósito de relave que existe en Tambora, que estoy solamente haciendo una suposición, no estoy acusando a nadie, que emite material particulado por erosión del viento en una tasa de 0.01 gramos por segundo por metro cuadrado, ¿no? La altura promedio de la pila es de 25 metros, ¿no? Las condiciones de la pila son las siguientes. Aquí está, este es el rectángulo. Bueno, de repente no es así, es amorfo, pero bueno, como les decía, uno puede tratar de ajustar la forma geométrica. En este caso es rectangular, ¿no? Entonces, el colegio está ubicado a 1.4 kilómetros, ¿no? De la relavera, ¿no? Y el viento, pues, tiene esta dirección. Aquí está la dirección del viento, ¿no? Como les decía, lo que hace el modelo es calcular concentraciones viento abajo. Media horita, 30 minutos. ¿Ya? La concentración es viento abajo. Y lo que vamos a hacer es, usando esta dirección, ¿no? Vamos a calcular la concentración de la calidad del aire a la cual estarían expuestos los alumnos. Un caso bastante particular, ¿no? Pero fíjense, quiero que tengamos un momento aquí y fíjense aquí, fíjense la tasa. La tasa de emisión generalmente es en masa por tiempo, ¿no? Igual que la fuente puntual, pero a la cual se le agrega metros cuadrados, porque es fuente de área. Es decir, es como tener aquí, haberla dividido, ¿no? Cada cuadradito de 1 metro por 1 metro, ¿no? Una chimeneita, ¿no? Que arroja justamente 0.01 gramos por segundo. Así. Eso equivale a ese 0.01 gramos por segundo por metro cuadrado. Y además, las condiciones meteorológicas son toda la mañana soleada, ¿no? Entonces yo, para facilitar a ustedes, si volvemos al cuadro anterior, donde la parte teórica, mañana soleada, ¿qué cosa es? Inestable. Y vientos débiles de 3 metros por segundo, ¿no? La concentración de partículas en el colegio usando una dirección específica del viento, ángulo con respecto al eje mayor, ¿no? Pues, ¿no? De acá. Generalmente en el Screen uno tiene que calcular el punto de concentración de contaminantes en función a viento abajo, la dirección viento abajo. En este caso se precisa que el viento, la dirección predominante del viento, tiene un ángulo de 60 grados con respecto al eje mayor. Esto te va a preguntar el Screen cuando hagas el cálculo de área.
Bueno, el screen tiene el screen es en Fortran, ¿no? Esta es corrida en Fortran. Nosotros vamos a tener así, ¿no? En DOS aparece C:/, ¿no? Y tenemos que tener el programa se llama screen3s.exe. Screen3s.exe, ¿no? Tenemos que tenerlo en el directorio donde vamos a correr. Para correr este programa se hace así. Se escribe, una vez nos aseguremos que tenemos este programa, ¿no? Lo que se hace es así, se escribe screen3s, se pone el archivo screen dat. Se escribe el screen.dat, que significa que es la fuente de datos, ¿no? Entonces nosotros este archivo, si nosotros escribimos solamente screen3s, lo que va a hacer es automáticamente cuando corramos, le demos enter, lo que va a hacer es una serie de comandos, ¿no? Ingrese la tasa de emisión, la versión, que van a permitir que al final yo voy a crear un archivo que se va a llamar screen.dat. Es decir, el archivo de ingreso, todo lo que voy a ingresar, por ejemplo, cuando le pongo screen, me va a decir colocar el título y voy a poner ejercicio para fuente diaria. Después ingreso esto como texto y después me va a decir tipo de fuente y yo tengo que escoger fuente diaria. Después me pregunta la tasa de emisión y yo le ingreso 0.01, no así como científico, yo le ingreso 0.01 nada más. Altura de la radiación. La altura de la radiación es la altura de ¿cuál es? La altura promedio de la pila es de 25 metros, ¿no? Ahí es donde va a liberarse la 25. Longitud del lado más largo, dijimos que es 30 por 40, pues lógicamente 40 es más largo, el más corto es 30. La altura del receptor, dijimos a cuánto se mide la altura de la calidad, 2 metros. Urbana o rural, como estoy en el campo pongo rural, ¿no? Después me pregunta, esto ya es una corrida interna que hace, ¿no? Y también me dice que la altura del viento es 10, ¿no? Estos son corridas internas que hace, ¿no? Y me pide el ángulo relativo del lado más largo, justamente los 60 grados que vimos aquí, ¿no? Eso para determinar la orientación de la pila con respecto a la velocidad establecida del viento, ¿no? 60 grados, ¿no? Y por último me hace todo el cálculo y me dice hace todo el cálculo, ¿no? Después, ángulo relativo a 60 grados, ¿no? Y calcula diversas, ¿no? Clase de estabilidad. La clase de estabilidad es A, B, C. Entonces aquí te va a pedir la clase de estabilidad. A para ellos es 1, B es 2, C es 3, D es 4, E es 5. Entonces nosotros, y F es 6, ¿no? Entonces aquí que han puesto inestable, ¿no? Entonces es la B. Inestable es la B, ¿no? De mañana soleada, ¿no? Entonces ingresamos la estabilidad que es 2, en este caso acá dice 2, ¿no? La velocidad 3 metros, ¿no? Que es el dato que tenemos aquí, ¿no? 3 metros. Y cuando escribimos esto y ingresamos los datos que hemos ingresado se van a almacenar acá, datos de ingreso. Y además el screen lo que va a hacer es, en un archivo que se llama screen.out, va a almacenar los datos de salida.
es decir, la concentración. Entonces, en el archivo de salida, ¿no? En el archivo de salida, ¿no? Acá, perdón, antes del archivo de salida faltaba explicar la distancia, discúlpeme. Todavía no he terminado con el screen dat. Aquí nos pide a qué distancia, ¿no? Entonces yo le pongo 1400 metros, no kilómetros, sino 1400 metros. Y inmediatamente me calcula la concentración, que es 35.75 microgramos por metro cúbico. Fíjense que está ya la concentración de partículas, ¿no? Y acá hay otros datos adicionales, pero lo que me interesa es este de acá. Entonces, la concentración que va a generar esa pila por erosión eólica va a ser 35.75. Ahora, yo tengo que sumarle pues la concentración natural, digamos, cuando no hay viento, ¿no? O sea, cuando hay calma, debe haber una cantidad de partículas en el ambiente, ¿no? Por el aporte de algunas casas, los vehículos que pasan por la carretera central, etc. Entonces hay que sumarle, ¿no? Esto no es el valor de la calidad del aire total, sino es el aporte exclusivo de la pila o de la relavera, ¿no? Entonces eso hay que hacer para determinar la calidad del aire final, ¿no? Y eso es en principio cómo funciona el screen. Por eso dice acá, recuerde incluir concentraciones de fondo, ¿no? Porque muchos corren, 35, está bien, pero ¿qué pasa cuando mide la calidad del aire en calma? ¿No? De repente sale 150, ya te pasaste, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa interpretación. Como les decía, hay un archivo screen out, ¿no? Que recoge todos los datos. Bueno, estos son ya más de tipo salida de tipo Fortran, ¿no? Y aquí están todos los datos de ingreso, ¿no? Entonces, eso son los dos archivos que va a generar cuando ustedes hagan la corrida, ¿no? Y vamos a ver ahora el ISS3. El ISS3 es como les decía, también se tiene que correr en Fortran, ¿no? También se corre en Fortran con el emulador. Van a ver ustedes que es también recordar un poco las clases de sistema operativo, ¿no? Y entonces lo primero que tenemos que asegurarnos es que en el C, o sea, en nuestra línea de comandos, esté este archivo. Este archivo, ISC-ST3.exe. Ya, entonces, esta corrida es para un terreno plano, ¿no? Sin cotas, ¿no? Para una chimenea que se ubica en un punto 00, perdón, un punto 500-500, la grilla empieza en 00, ¿no? Acá voy a mostrarles rápidamente. Aquí está, ¿no? Entonces yo quiero evaluar la contaminación producida por una chimenea que está en el 500-500, ¿no? Ubicada en el centro de una grilla de 1 kilómetro por 1 kilómetro, ¿no? Y tengo la altura de la chimenea, la tasa de emisión 10 gramos por segundo, altura de chimenea 22 metros, temperatura exterior de gases 57 grados centígrados, lo tengo que transformar a Kelvin, velocidad de salida de gases 8.84 metros por segundo y el diámetro de la chimenea en 1.55 metros, ¿no? Tengo otros datos más, creo que el terreno es plano, o sea, no hay cotas, ¿no? Tenemos la grilla. La estructura del ISS3 se divide en 5 partes. Una es controles, otro es fuentes, datos de control, datos de fuente, datos de receptor, datos de meteorología y datos de salida, ¿no? Siempre, como estamos trabajando en modelo Fortran, siempre tenemos que trabajar con, antes de cualquier comando, starting, y cuando escribamos cualquier comando, siempre debemos terminar con finish, terminado. Starting, finish, ¿no? Cada línea de entrada tiene un nombre, el formato es importante, hay que respetar el formato, y el modelo tiene una comprobación de errores, ¿no? Al final, cuando uno no hace bien las cosas, el modelo al final te dice error en la línea 54, error en la línea 36, y te dice qué clase de error, ¿no? Has ingresado mal el dato de chimenea, etcétera, ¿no? Esa es la ventaja que tiene ISS3, que te puede decir dónde vas a estar el error,
Aquí está el archivo de ingreso. Lo he dividido en dos partes porque es un poquito largo. Esta es la primera parte y esta es la segunda parte, ¿no? Vamos a analizar las dos partes principales, ¿no? Todo lo que tiene dos asteriscos no corre el modelo, son títulos, son textos, por decir así. El Fortran no reconoce cuando le pones dos asteriscos a cualquier línea, lo va a tomar como texto, no lo va a correr, no va a asumir lo que es un comando. Lo que no tiene dos asteriscos lo va a asumir como comandos. Entonces, si yo, por ejemplo, le quito acá dos asteriscos, me va a decir, en la línea 5 hay un error. El comando no es reconocido, ¿ya? Bueno, las líneas en blanco no pasa nada, para ellos simplemente salta. Entonces acá, como les decía, siempre estamos en el primer grupo, control, ¿no? CO, siempre se empieza con starting. Entonces acá sí reconoce title 1, title 2, es decir, título de línea 1, título 2, son textos. Y esta es la primera línea de comandos, podemos decir en sí, ¿no? Modelo PT, default, concentración urban, no complex. A ver, expliquemos. Cuando usamos modelo PT, le estamos diciendo que vamos a hacer el modelo en su forma normal, es decir, el modelo regulador. Porque hay un modelo no regulatorio que es para situaciones más complejas, ¿no? Cuando se tiene una meteorología compleja. Pero generalmente se recomienda usar este comando siempre en cualquier corrida, ¿no? Modelo PT. Default es porque vamos a pasar las ecuaciones default, es decir, como le decía, hay una curva de vientos de suelo hasta cierta altura determinadas. Nosotros, si queremos, si tenemos información, podemos variar esa curva, Podemos entrar al modelo y decir, mira, ¿sabes qué? Esta curva ya no es de mi país, yo tengo una curva diferente y le voy a poner este valor. Pero para eso tenemos que tener la ecuación, pues, o sea, tenemos que haber hecho n pruebas y tener esa curva, ¿no? Entonces, eso es cuando nosotros queremos cambiar las ecuaciones, ¿no? Para eso se utiliza, cuando ponemos default, no pasan, simplemente usamos las ecuaciones que están dentro del modelo, ¿no? Bueno, también hay que conocer mucho de programación porque se puede hacer esos cambios, ¿no? Concentración es que los resultados deben salir en microgramos por metro cúbico. Urbano, porque vamos a usar un modelo urbano, porque es una chimenea que está en una ciudad, y no complejo es que vamos a usar el terreno plano, ¿no? Al escoger el modelo de fuego, tenemos forzosamente la gradiente térmica y la coeficiente de perfil vertical abierto de la EPA, Entonces no vamos a hacer ningún cambio en las ecuaciones. Promedio 24 horas, es decir, vamos a calcular la concentración cada 24 horas. Contaminante, dióxido de azufre, polluted, dióxido de azufre. Altura de terreno, dijimos plano, flat. Correr o no correr. Acá esta opción es interesante. Yo puedo pedirle que corra el modelo, entonces me va a salir unas 20 páginas, o le puedo decir no correr, es decir, que solamente internamente me diga si hay un error y me evito sacar 20, 40 páginas por gusto. Entonces, bueno, en este caso, asumamos que lo estamos haciendo las cosas bien, podemos ahorrar. Y si hay algún error, que lo grabe en este archivo, errores.auto. Es decir, cuando corra el modelo van a encontrar algún error por ahí, si es que no lo hay, mejor, pero si encuentra un error, lo graba en este archivo. Nosotros podemos editarlo y ver dónde están los errores. Y una vez que terminemos de ingresar esta información, finish, ¿no? Nuevamente, ahora fuentes. Altura de elevación en metros, ¿no? La ubicación, este es el nombre que le damos, este es un nombre que le damos, podemos poner chimenea 1, 2, 3, 10, 20. El punto que es XI, 500, 500. Estos son textos, yo simplemente para ordenarme he puesto así. Estos son textos, no se preocupen, son textos que yo he puesto para ordenarme porque quiero, dice, source parameter, es decir, parámetro de las fuentes. Aquí está el nombre de la chimenea, aquí está la velocidad de salida, el caudal en gramos por segundo, la altura en 22 metros por segundo, temperatura ya está sumado los 273 grados Kelvin, la velocidad de salida en metros por segundo, el diámetro, ¿no? Y acá finalizado. Este es para cuando hago más de una chimenea, ¿no? Bueno, acá esto lo puedo eliminar, pero lo he dejado porque si quieren ustedes pueden agregar chimeneas 2, 3, 4, pero tienen que agregar la ubicación también, El tercer grupo de datos es receptores, es decir, la malla, ¿no? La malla receptor. Yo puedo hacer receptores puntuales o puedo hacer una malla de receptores. Entonces, yo lo que he hecho es
Para este caso he hecho así. En cada punto de aquí he puesto un receptor. Me imagino que acá es como poner una estación de monitoreo en cada punto. Entonces lo que va a hacer el modelo es darte la concentración en cada punto receptor, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces es aquí justamente dice, ¿no? Es una grilla cartesiana que se llama CAR1, este es el nombre de la grilla, ¿no? Donde el X empieza en 0, ¿no? Con 11 espaciamientos de 100 cada uno, así se lee. Empieza en 0 con 11 espaciamientos de 100 cada uno. Ahí está, justo los conté para que vean. Un espaciamiento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? 11 contando el punto de inicio y espaciamiento de 100. Este es 0, 100, 200, 300, 400, 500. Por eso es que es 0, 11, 100. Y finalizo la grilla con N. Y nuevamente finish para el receptor. Ahora los datos meteorológicos. Aquí ya tengo un archivo preparado, ¿no? Es METSA MT1. Es un archivo meteorológico ya preparado con velocidad y dirección. La altura del anemómetro es 33 pies o 10 metros, ¿no? Es lo mismo. Los datos son del Callao, ¿no? Del año 2004. Y la fecha de inicio y fecha final. Yo acá puedo decirle que me evalúe un día como que me evalúe un mes o un año. Acá he preferido hacerle un día para facilidades de la corrida, porque si hago mucho tiempo son muchas hojas de análisis. Entonces acá he dicho que me evalúe sobre el 1 de enero del año 2004. Cierro, ¿no? Con finish, y que me dé el valor. Acá significa la salida. Solamente le digo que me dé en una tabla diaria, ¿no? Los promedios, todos los promedios. Y como es un solo día, me va a salir un solo promedio para cada punto, para cada receptor. ¿Cuántos receptores tengo? Digan ustedes. 11 por 11, ¿no? 121 receptores, ¿sí o no? 11 por 11, 121 receptores. Y aquí está, una vez que ustedes hacen la corrida, van a poner así, ¿no? Perdón, el nombre del archivo. El nombre del archivo INP. Entonces ponemos, por ejemplo, vamos a poner ISC ST3. El archivo va a ser MEPSA, por ejemplo, MEPSA 01.INP, MEPSA 01.out, ¿no? Entonces tienen que poner el nombre del archivo de entrada y de salida, porque si no ponen el de salida no hay problema, porque lo va a poner con el mismo nombre de entrada, pero tiene que haber un archivo de entrada, y el archivo de entrada tiene que tener esta extensión INP. Entonces con estos datos de entrada los resultados van a salir así. Va a salir una hoja en texto, un texto, ¿no? En el MEPSA out, cuando ustedes lo editen con el edit, ¿no? Van a ver ustedes que va a salir este tipo de tabla, ¿no? Entonces fíjense dónde está la chimenea. Está en 500 acá. Y fíjense que los datos de calidad del aire, ¿no? Están a este lado. A este lado todo es 0. ¿Por qué? Porque no hay viento para este lado. Entonces, ¿cómo el ISS3 va a calcular datos aquí si el viento está para allá? ¿No? Quizás aquí habría faltado ponerle el arroz de viento. Bueno, el arroz de vientos de ese archivo MEPSA, el archivo MEPSA 0.ASC, la rosa de vientos predominante es así. Este es norte, sur, este y oeste. La rosa de vientos es predominantemente suroeste. Suroeste. Y por lo tanto, entonces la dirección aquí se tiene que reflejar. Aquí está el punto de origen, de la chimenea. Entonces todas las concentraciones son hacia el noreste, ¿no? Hacia el noreste, porque el viento viene del sureste y va hacia el noreste, ¿no? Así se lee una rosa de vientos. Entonces fíjense que acá tenemos concentraciones
Por ejemplo, en el punto 600 tenemos 99, ¿no? Es un valor bastante elevado. Va decreciendo la concentración con medida que vamos alejando en el mismo eje 82, 67, 60, 53, ¿no? Mientras que en las áreas laterales, ¿no? Fíjense que son valores de concentración muy bajos. Entonces, cuando hacemos un mapa de isolíneas, esto lo podemos llevar rápidamente a cualquier graficador, ¿no? Y vamos a poder ver que en la chimenea, ¿no? Aquí está la chimenea, ¿no? Entonces el punto de eje 500, disculpen, va a tener las curvas van a ser más o menos las isolíneas, así, ¿no? Entonces acá vamos a tener una gran concentración, ¿no? Mientras que se va disipando cuando vamos llegando a los extremos, ¿no? Eso es en definitiva lo que hace el ISC3. No es muy complejo si nosotros, digamos, vamos trabajando por niveles, ¿no? Aquí es terreno plano, después, como les digo, se puede ir trabajando terreno complejo, podemos incrementar, para empezar pueden incrementar el número de chimeneas, pueden incrementar 2, 3, 4 chimeneas, ¿no? Y pueden ver que efectivamente el ISC3 calcula, ¿no? Aquí la pregunta es los datos meteorológicos. Generalmente estos datos meteorológicos son preparados pueden ser preparados por un especialista en meteorología que tiene que coger la información de la data meteorológica de la estación meteorológica y transformarlo, ¿no? En estos tipos de archivos, ASC, ¿no? O formato Samsung que trabajan las agencias de Estados Unidos, o en otros casos se opta por comprar la información a empresas que venden ya esta información de descarga vía satélite, ¿no? Hay una empresa que es Lakes Environment, que todo el mundo la conoce por la calidad del trabajo, que ellos son los que han generado el Armodical Path en el formato Windows. Ellos venden la información, pero siempre hay que tener el cuidado de analizar que esa información que ellos vendan pues tenga cierta similitud a lo que se presenta aquí, ¿no? Por ejemplo, si les dan valores de velocidad del viento en Lima, pues imagínense si cuando hacen la rosa de vientos y sale que la predominancia de viento norte, es falso, pues, ¿no? Aquí tenemos una predominancia de viento sur. Entonces, más o menos, tiene que haber una persona, un especialista meteorólogo que tiene que evaluar esa información antes de poder hacer el modelamiento. Y con esto termino, ¿no? la presente clase de hoy. Espero que les haya sido útil. Nuevamente reitero a las personas que deseen coordinar conmigo el tema de los archivos. Podemos podemos contactarnos a través de mi correo electrónico, ¿no? Que está acá. ¿No? concepcion@yahoo.com. Yo les puedo dar el link, ustedes pueden bajarlo libremente, hacer las prácticas, ¿no? Y hacerme las consultas necesarias por el correo. Muchas gracias.